¿Están viendo bien la pantalla? Sí, profe. Bien, muchas gracias. La clase de hoy es estabilidad, y específicamente a través del método de el criterio de Routh-Hurwitz, directamente conocido como criterio de Routh. ¿Qué es la estabilidad? Nosotros sabemos que un sistema es estable analizando directamente su función de transferencia. Nosotros, obviamente, referenciamos el orden del sistema en función del grado del polinomio característico de la función de transferencia, eso es decir, en función de la cantidad de sus polos. Y la estabilidad está dada en función de la ubicación de los polos de la función de transferencia. Eso quiere decir los polos del denominador de la función de transferencia. Está claro para nosotros que el concepto de estabilidad viene dado en función de cómo están ubicados esos polos dentro del plano complejo. Nosotros ya habíamos establecido que sí, solo sí son estables los sistemas cuyo polo tiene la parte real negativa. Eso quiere decir que están a la izquierda de el origen en el caso de los polos reales, o a la izquierda del eje J omega en el caso de ser polos complejos. Específicamente el criterio del Routh va a hablar de estabilidad sobre polos reales. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a estar referenciando la ubicación de los polos con respecto al origen. ¿Por qué? Porque al ser reales no tienen no tienen componente imaginario. Una cosa, ¿cuáles son las características del criterio Routh? Primero que me da lo que conocemos como estabilidad absoluta. ¿Qué es la estabilidad absoluta? Es el criterio de si el sistema es estable o no. No me dice cuán estable es. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a decir si los polos del sistema están a la izquierda o a la derecha del origen, pero no me van a decir físicamente dónde están, cuán cerca del origen o cuán lejos del origen está. Obviamente nosotros vamos a hacer referencia al origen diciendo que a medida que yo me aproximo al origen, en este caso con el criterio de Routh, ¿por qué? Porque son polos reales. A medida que me voy acercando al origen, obviamente mi sistema es menos estable. A medida que me alejo del origen, mi sistema es más estable. Igual, al final de la charla del día de hoy, vamos a ver que hay una manera de engañar y reutilizar el sistema para poder ubicar tentativamente los polos, para decir cuán lejos o cerca del origen está. Pero para eso hay que hacer una reformulación del criterio. El criterio tal cual está, como referencia de estabilidad, siendo el eje J omega o el origen, particularmente en este caso, no tenemos manera de decir cuán estable es el sistema. Lo único que podemos decir es que los polos se encuentran a la derecha o a la izquierda. De ahí no podemos decir físicamente dónde están. Sí, dónde se encuentran, pero no físicamente dar la ubicación exacta del polo. Por lo tanto, no podemos decir cuán estable o cuán inestable es el sistema. Bien, dadas estas primeras definiciones, nosotros vamos a decir que un sistema es estable, y aquí vamos a definir estrictamente los tres tipos de sistemas. Primero, un sistema estable es aquel que tiene los polos con parte real negativa. Un sistema inestable es un sistema que tiene los polos con parte real positiva. Y ahora sí lo presentamos formalmente. Un sistema se llama marginalmente estable si su parte real es igual a cero. Eso quiere decir que son imaginarios puros. Por lo tanto, se ubican sobre el eje J omega. Caso típico es el aire acondicionado o sistemas de control por banda muerta. ¿Está claro eso, verdad? Bien, una vez ya presentados los tres sistemas, yo voy a ir hablando y luego vamos a ir pasando las diapositivas en forma rápida porque no es otra cosa la diapositiva, la formulación de lo que venimos discutiendo hasta acá. Se va a decir que un sistema es estable si su salida es finita o salida acotada a una entrada finita o acotada.
El concepto de finito o acotado es similar, son sinónimos. ¿Por qué una salida acotada responde a una entrada acotada? Que obviamente, ¿por qué? Porque un impulso, un escalón, generan salidas que tienden a esas entradas. ¿Qué significa esto? Que una entrada no es infinita. Ahora, quien, o, quienes pueden tener una visión un poco más técnica me dirán, profe, la rampa es una entrada infinita. ¿Por qué? Porque esté para t mayor que cero, si no es una rampa retardada o desplazada. Estrictamente sí, es una entrada infinita, porque t tiende a infinito. Y ustedes me dirán, entonces el sistema es inestable. No, el sistema no es inestable. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que un sistema va a ser estable si y de t tiende a r de t, cuando t tiende a infinito y su error tiende a cero. Si un sistema es estable y la entrada es infinita, el sistema va a tener infinito. En este caso, estrictamente, un sistema estable va a tener infinito si la sigue a la rampa. Pero en los sistemas reales, una rampa nunca va a tener infinito. ¿Por qué? Porque una rampa se utiliza para no establecer una entrada escalón en forma abrupta. Por ejemplo, una escala, una, yo no voy a decir escalón unitario, porque el escalón unitario va de 0 a 1. Nosotros cuando ponemos el set point en un aire acondicionado es un escalón al set point, 0,24, 0,25. ¿Por qué? Como en realidad, fíjense, y eso es una anomalía de los diseños de sistemas. Porque una cosa es que el sistema arranque y dijimos la respuesta de un sistema a un escalón, y otra cosa es que los sistemas de aire acondicionado fuesen diseñados para que alcancen los 25 en forma de rampa. A nivel industrial así se hacen. Cuando se quiere calentar un horno, cuando se quiere enfriar una torre, cuando se quiere realmente alcanzar una temperatura por debajo de cero una, de las cámaras de enfriamiento, no se pone el set point 0 a 1000 grados, 0 a menos 100 grados. Para evitar el estrés térmico que muchas veces puede romper la estructura mecánica de los sistemas, lo que se hace es se va tendiendo en rampa. Se opone. Si yo quiero llegar a 1000, no pongo 0 a 1000, no hago un paso, un escalón 1000. Hago de 0 a 200 grados, hago una rampa de 0 a 200, entonces hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 grado por segundo hasta 200 y lo mantengo una hora. Una rampa de 200 a 500 y lo mantengo. Y la rampa yo puedo decir en cuánto tiempo va a ir el incremento. Es como la banda, si ustedes se acuerdan, es como la banda integral en un sistema PID. Yo hago una rampa de tantos grados en unidad de tiempo. Entonces, mi sistema, ¿qué va a hacer? Va a dividir esos grados en tantos tiempos y subir a un grado cada tantos segundos, cada tantos minutos. Lo mantendrá durante tantas horas a ese y volverá. Entonces no pasa de 0 a 1000 en un instante. Hace una rampa, la mantiene, hace una rampa, la mantiene, hace una rampa, la mantiene hasta llegar a 1000. Y lo mismo para cuando se hace el descenso de temperatura. Entonces, estrictamente, una rampa no va a tender a infinito, va a tender a un valor finito en forma escalonada. Obviamente, si yo la analizo en forma seca y cruda la rampa, sí, es una entrada infinita, porque T es la primera bisectriz, pero solo positivo. O sea que en el cuadrante número 1, si yo veo estrictamente, la rampa es una entrada infinita, porque T tiende a infinito y la función está definida 0 para T menor o igual que 0 y T para T mayor o igual a que T sub 0. Entonces, si T tiende a infinito, Y de T tiende a infinito. Pero como la rampa estrictamente nunca se la usa así, el sistema no va a ser inestable porque tiende a infinito. Porque si la entrada tiende a infinito, un sistema estable tiende a la entrada. Si la entrada tiende a infinito y la salida tiende a infinito desde el punto de vista analítico, se nos indetermina porque es infinito sobre infinito. Es infinito sobre infinito, es una indeterminación, por lo tanto,
desde el punto de vista analítico tendríamos que utilizar otro criterio para saber cómo resolvemos eso, ¿sí? En realidad, yo tendría que utilizar L'Hopital y derivar tanto el numerador como el denominador como funciones independientes y evitar la determinación. Pero bueno, esos son desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista de control. Si mi R de t tiende a infinito y mi Y de t tiende a infinito, el error tiende a cero, por lo tanto el sistema sigue siendo estable a pesar de seguir una entrada infinita. Pero como hemos dicho que desde ese punto de vista estricto no la vamos a analizar a la rampa, lo que vamos a decir es que siempre una entrada va a ser acotada o finita, que quiere decir que tiene un valor final. Por lo tanto, un sistema estable va a tener una salida finita o acotada a una entrada finita o acotada. Algo muy importante, para que un sistema sea estable tiene que ser estable a todas las entradas. No es que va a ser estable a dos entradas y inestable a una. En este caso sí es estricto el concepto de estabilidad. Un sistema es estable a todas las entradas, es suficiente que sea inestable a una entrada para que el sistema sea inestable directamente, se lo determine inestable. ¿Sí? Obviamente. Bueno, en definitiva eso va a tratar las primeras diapositivas y ya vamos a ver a partir de ahí. Bien, concepto de estabilidad. Un requerimiento importante porque un sistema de control sea estable. Primero, un requerimiento para un sistema de control es que este debe ser estable. Es el primer concepto que nosotros acuñamos desde teoría de control. Nosotros vamos a estudiar sistemas estables y esto significa que el sistema se le aplica una entrada de magnitud finita, tiene entonces que ser una salida de magnitud finita también. ¿Sí? Un sistema, para definirse estable, tiene que ser estable a todas las entradas. No es otra cosa que lo que ya charlamos. ¿Sí? De igual manera, un sistema se puede definir como estable si al estar sujeto a una entrada de impulso, la salida tiende a cero. Eso lo venimos charlando desde que vimos y analizamos el ejemplo del resorte con el ladrillo. Está claro que cuando nosotros definimos función de transferencia, la función de transferencia no es otra cosa que el estudio de la dinámica del sistema mediante ecuaciones diferenciales, lineales, ordinarias, invariantes en tiempo, con condiciones iniciales iguales a cero. ¿Eso qué significa? Que nosotros comenzamos el análisis y el estudio de los sistemas de control a través de función de transferencia partiendo del reposo. Si a un sistema que parte del reposo yo le aplico una función impulsiva de excitación que se extingue, desde luego, al no existir más la excitación, el sistema debe, si es estable, debe tender al estado del cual partió. Si el estado parte del reposo, vuelve al reposo. Supongamos, si a un sistema yo le apliqué una función paso unitario, entonces al ser estable tiende a 1. Y el sistema, si se va tendiendo a 1 y yo le aplico un impulso, el sistema va a tender a 1. ¿Por qué? Porque tiene dos entradas. Imagínense que en el punto de suma tiene dos entradas. Una delta de Dirac y un paso unitario. La delta de Dirac, si yo no tuviese ninguna entrada asociada, tendería a 0, pero como ya tiene una función aparte, se suman las entradas, ¿sí? Es el paso unitario que me va a hacer tender a 1 y la delta de Dirac que aparte va a sumar un comportamiento sinusoidal amortiguado, pero al no existir después de ese momento de aplicación, va a hacer que el sistema oscile con mucha más amplitud, pero va a tender a 1. ¿Por qué? Porque la entrada paso unitario sigue activa. Entonces, esto es sencillo de entender. Si la única entrada de excitación que existe es el impulso unitario, el sistema tiende a 0. Ahora, si existen otras entradas, el sistema va a tender a la entrada que no se extingue cuando se extingue el impulso unitario. En este caso, lo único que hace el impulso unitario es darle una sobreexcitación si existe una excitación previa. Está claro eso, ¿no? Si un sistema no se extingue, obviamente, se va a decir que el sistema es inestable, viendo que puede ser una exponencial creciente, una
una sinusoidal creciente donde sus envolventes van a ser exponenciales crecientes. Bueno, en fin, lo que nosotros ya analizamos cuando vimos los tipos de polo, la clase anterior, en parámetros de la respuesta transitoria. Ahora, nosotros vamos a decir que el sistema es marginalmente estable cuando los polos son imaginarios puros. Eso quiere decir que están en el J omega. Eso quiere decir que omega sub n es la única frecuencia que existe. No existe omega sub d porque z es igual a 0. En ese caso, cuando z es igual a 0, omega sub d no existe, no hay frecuencia natural amortiguada, y es el comportamiento típico de un sistema de control on-off por banda muerta. Pues fíjense cómo se empiezan a relacionar todos los temas anteriores. A partir de ahora, todas las preguntas y todos los temas se relacionan de esta manera. ¿Por qué les voy comentando esto? Porque así se toman los parciales y así se toman los finales, ya analizando este tipo de funcionalidad con respecto a lo que vimos anteriormente. Bien, lo que vimos es lo siguiente. Si yo parto del reposo, porque parto del reposo, el sistema parte de cero, parte del reposo, y le aplico una delta de Dirac como R de T, obviamente, al extinguirse la fuerza de excitación, el sistema, si es estable, tiende al valor anterior, al estado del cual salió. Y en este caso tiende al reposo. Si lo vemos de forma analítica, supongamos, particularizamos en este caso que para tener un sistema amortiguado es un subamortiguado, por lo tanto significa que yo tengo polos complejos. Yo voy a tener, suponiendo que tengo un polo complejo, si tengo un diagrama de polos y cero, tengo el menos 2, 1, menos 2, menos 1, entonces lo que voy a hacer es aplicarle una entrada delta de Dirac, que es delta de t, ya transformada de Laplace, es 1, y por propiedades de función de transferencia, en este caso yo sé que PDS igual a GDS, y por expansión de fracciones parciales yo voy a hacer que va a ser igual a GDS, el residuo del polo complejo, por el polo complejo. Donde el residuo del polo complejo, y se lo doy para que ustedes lo calculen después, G de t va a ser el residuo del polo complejo por la exponencial trasladada de a la menos 2t por seno de omega t. Omega vale 1, entonces seno de t más phi. Acá, como no tengo, phi no existe, phi es igual a 0. ¿Por qué? Porque no existe ángulo entre el polo complejo y la entrada. La entrada delta de Dirac no genera polo en el plano complejo, y al no tener ceros no tengo tampoco ángulo, porque recuerden que phi es la sumatoria de los ángulos de cero menos la sumatoria de los ángulos del polo. No tengo ángulos de cero, no tengo ángulos de polo, porque no tengo polo de la entrada y tampoco tengo polo simple, entonces phi es igual a 0 en este caso. Por lo tanto, y de t, o sea, y de t, que es la salida a la entrada, delta de Dirac, es e a la menos 2t seno de t. Si esto yo lo reescribo como 1 sobre e a la menos 2t por seno de t, cuando t tiende a 0, seno de t es distinto de 0. Y 1 sobre e a la menos 2t, cuando t tiende a 0, cuando t tiende a infinito, tiende a 0. 0 por seno de algo es 0. Por lo tanto, cuando t tiende a infinito, y de t tiende a 0. Si nosotros hacemos exactamente el mismo análisis para la entrada escalón, y acá que lo definimos como 1, ¿por qué? Porque por definición nosotros dijimos que vale 0 para t menor igual que t0, donde t0 es el origen, y 1 para t0 mayor que 0, ya directamente lo estandarizamos con 1. Es lo que le decía recién. Si el sistema se estabiliza en 1 y yo en este punto le doy como entrada un impulso, se vuelve a oscilar, pero ya no tiende a 0. ¿Por qué? Porque persiste la entrada primaria, que es R de t. Entonces yo tengo un punto de suma donde tengo R de t y delta de t. R de t va a hacer que tienda a 1. Delta de t va a hacer que obviamente oscile, pero cuando se extinga va a seguir oscilando alrededor de 1. ¿Sí? Porque es la entrada
que comanda el sistema. Lo único que haría delta de Dirac, en este caso, es volver a excitar, pero sobre una salida igual a 1 y no sobre una salida igual a 0. Bien, en este caso tomamos el ejemplo anterior, que igual que tengo un sistema con un polo complejo en menos 2, 1, 1, solo que ahora sí varía porque mi entrada es R de t cuya transformada de Laplace es 1 sobre S, por lo tanto, Y de S va a ser el residuo del escalón sobre el escalón más el residuo del polo complejo sobre el polo complejo. Ahora sí va a variar phi, ¿por qué? Porque si bien yo no tengo ángulo entre los cero y polo complejo, porque no tengo cero, pero sí tengo ángulo entre el cero, entre el residuo del escalón y el polo complejo. Entonces yo lo puedo escribir como Y de S igual al residuo del escalón sobre el escalón más el residuo del polo complejo sobre el polo complejo, y Y de T no es otra cosa que 1 más el residuo del polo complejo, que es 1 sobre raíz de 5 por el seno trasladado, que es a la menos 2t por seno de t menos phi, donde phi es 153,43 grados sexagesimal. Si yo reescribo, queda 1 más 1 sobre raíz cuadrada de 5 por 1 sobre a la 2t por seno. Esto es distinto de 0, 1 sobre raíz de 5 es distinto de 0, y 1 sobre e a la 2t cuando t tiende a infinito se hace 0. Entonces, cuando t tiende a infinito, todo este término se hace 0 y el sistema tiende a 1 si es sectario. Eso ya lo habíamos visto. Esto es solo un repaso, solo que nuevamente para recordar cuáles son los criterios de estabilidad. Ahora, en general, si ustedes ven un sistema cuyo entrada o función de excitación es delta de Dirac, siempre va a tener un residuo, un seno y un exponencial decreciente. Siempre va, obviamente, hemos dicho por qué. Porque el exponencial decreciente, si recuerdan, esto es sigma, es menos sigma t. Si yo tengo menos sigma, es sigma t positivo, entonces mi exponencial es un exponencial creciente, por lo tanto el sistema oscila increciendo y nunca decrece. Ahora, si yo tuviese todos los términos de mi sistema de control, se aplicase una función delta de Dirac, desde luego tenderían al reposo. Desde luego tenderían al reposo. ¿Por qué? Porque el exponencial decreciente, ¿por qué ¿por qué tiene reposo? Porque nosotros con funciones de transferencia empezamos a estudiar sistemas desde el reposo. ¿Por qué? Porque las condiciones iniciales de la ecuación diferencial son iguales a cero. ¿Estamos? Entonces, todas las derivadas son iguales a cero. Por lo tanto, yo empiezo a estudiar desde el punto de observación con un sistema en reposo. Analizo desde que miro en adelante la dinámica. Entonces, yo sé que la transformada inversa de Laplace es el residuo por el polo y por el seno de alfa. Supongamos que el seno es despreciable, por lo tanto yo voy a tener el residuo por la exponencial decreciente. Si yo también asumo que el residuo es 1, como estábamos viendo nosotros en nuestro cálculo, lo único que voy a obtener es una sumatoria de exponenciales decrecientes, donde cada término va a tender a 0 cuando t tiende a infinito. Entonces, si partimos de una PDS, donde, fíjense, recuerden que esto lo vimos en clases anteriores, donde PDS grande, ojo, que es la función de transferencia de la planta, o FDS, que también la veamos, no es otra cosa que PDS chica sobre QDS chica, donde P chica de S no es otra cosa que el polinomio del denominador que contiene los ceros de la función de transferencia, y Q chica de S no es otra cosa que el polinomio del numerador que contiene los polos de la función de transferencia. ¿Sí? Ahora, si yo establezco que delta de Dirac es la entrada, por lo tanto la función de la transformada de Laplace es 1, no tengo otra cosa que la salida va a ser el residuo por la exponencial decreciente, el residuo porque dijimos que el seno, en este caso, fíjense, ¿por qué no existe seno? Porque los polos son reales.
al ser polos reales, no existen senos. Solamente, si recuerdan ustedes, la transformada de Laplace del seno es 1 sobre s cuadrado más omega cuadrado, que es lo que me da justamente los polos complejos. Como acá son polos totalmente reales, la transformada de Laplace de inversa de un polo real, 1 sobre s más a, es igual a la menos at. Como acá son polos reales, yo no tengo una función seno. Yo no tengo una función seno. Entonces, la sumatoria, si yo tuviese que sacar y de s, sería esto por r de s. Si r de s es igual a 1, dijimos que por propiedad de la función de transferencia y de s igual a p de s cuando r de t es igual a delta de t. En este caso, yo tendría el residuo de menos P1 sobre P1, el residuo de menos P2 sobre P2. Entonces tendría en este caso el residuo de P1 sobre S más P1, el residuo de P2 sobre S más P2, etcétera, etcétera, etcétera. Y la transformada inversa de Laplace de el residuo de P2 es el residuo de P2 por E a la menos P1T más el residuo de P2 por E a la menos P2T, que es exactamente lo mismo que esto. Si el residuo fuese 1, en este caso, lo único que me queda es lo que decía, la suma la suma de exponenciales inversas. Y la suma de exponenciales inversas es igual a 0 cuando t tiende a infinito. Ahora, esto cambiaría si yo en lugar, en el Q chico de S, tuviese S menos P1. S menos P1, ¿qué significa? Que tengo un polo con parte real positiva. Entonces, la exponencial en ese término sería E a la P sub NT. Y al tener a la P sub NT es una exponencial creciente que mientras el resto de las exponenciales decrecientes tiende a 0, cuando tiende a infinito, ese único término con parte real positiva tendería a infinito cuando t tiende a infinito. Entonces eso hace que mi sistema sea inestable. Por lo tanto, uno de los polos sería S a la menos P, o S a la menos A, o S a la menos S. ¿Está claro hasta ahí? Eso significa Sí, que tiene parte real positiva. Tengan en cuenta que esta respuesta y de t a delta de Dirac tiene por característica polos reales solo. Por eso no tiene seno de omega sub nt más phi. Bien, ahora, nosotros hicimos el análisis para un sistema PDS K por la productoria de los ceros sobre la productoria de los polos. Eso significa que solo estábamos analizando sistemas con polos reales. Ahora, cuando involucran más o menos fotomega, eso quiere decir que yo tengo polos complejos. El criterio de estabilidad no cambia. Ya dijimos que independientemente de cómo sean los polos, su parte real tiene que ser sí o sí negativo. No importa si el polo sea real o sea complejo, si tienen parte real positiva, el sistema es inestable. Y hoy dijimos y lo presentamos formalmente a los sistemas marginalmente estables, si tienen parte real igual a 0. Bien, entonces, partamos de que si yo tengo una función de transferencia donde K por la productoria de los ceros o la productoria de los polos es de la siguiente manera, eso significa que todos los polos son reales con parte real negativa. Sistema estable. Ahora, si yo tengo K sobre K por la productoria de los ceros sobre S más sigma al cuadrado más omega al cuadrado, que es la forma de escribir un polo complejo, vemos que sigma tiene su parte real negativa, sistema estable. Y está en la región estable, en los cuadrantes 2 y 3 del plano complejo. Ahora, si yo tengo un sistema, obviamente que el numerador se repite, ¿no? Si yo tengo el denominador con uno de los polos con parte real positiva, el sistema es inestable. Ahora, si tengo, ojo que estos son polos reales, ahora, si yo tengo un sistema con polos complejos donde sigma es positivo, sistema inestable.
Y si yo tengo un sistema donde acá sigma es igual a 0, pero acá hay un error en la diapositiva, porque esto sería s menos 0 al cuadrado. Entonces sería s al cuadrado más omega al cuadrado. Y eso está bien que sea s al cuadrado más omega al cuadrado. Si ustedes se acuerdan, la transformada de Laplace del seno de omega t es omega sobre s cuadrado más omega al cuadrado. Entonces yo tengo la transformada inversa de Laplace de omega sobre s cuadrado más omega al cuadrado es igual a ¿qué? A seno de a la menos sigma t, ¿sí? Si es trasladada, seno de omega t si no es trasladada. Entonces aquí le falta s cuadrado más omega al cuadrado. Si me dan un segundo, ya lo corrijo. Si me dan un segundo, ya lo corrijo para que no tengamos error. Para que no tengamos error. Uh-huh. Vuelvo a compartir pantalla. Ya está corregido. Esto no es. ¿Están viendo? Sí, profe. Bien, ya está corregido. Entonces, ahí sí, porque queda s menos 0 al cuadrado. Esa sí es una senoidal correspondiente a omega sub n igual a algo, radianes sobre segundo, a z igual a 0. Esto es una senoidal pura, entonces factor de amortiguamiento z, o la relación de amortiguamiento es igual a 0, entonces omega sub d es igual a 0. ¿Está claro? Quiero que les vuelvo a repetir, si yo tuviese k por algo, k por s más 2, me interesaría cómo la transformada inversa de Laplace sería seno de omega t. Bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que polos reales con parte real positiva, inestable. Polos complejos con parte real positiva, inestable. Polos complejos con parte real igual a 0, o sea, imaginarios puros, inestable. Para nosotros solamente la región de estabilidad es un polo, ya sea real o complejo, con parte real negativa. Bien, esto no nada más que lo único que hace es reformular lo que estamos charlando, que se plantea que un sistema de control estable sí, solo sí, los polos se encuentran en el semiplano izquierdo del plano S. Bien, esto nosotros ya lo vimos, que es una forma de escribir la función de transferencia, que es lo que dijimos, P chica de S sobre Q chica de S. ¿Por qué yo hago hincapié en Q chica de S? Porque el criterio de Root se basa en lo que nosotros llamamos polinomio característico. El polinomio característico no es otra cosa que el denominador sin factoriar. ¿Cuál es una característica del criterio de Root? Que para nosotros es muy sencillo determinar si un sistema es estable o inestable si lo tenemos presentado de esta manera. ¿Cómo es? Recuerden que para saber la estabilidad de un sistema yo no tengo que mirar el numerador, tengo que mirar el denominador, porque los polos están en el denominador. Si yo lo tengo presentado de esta manera, un sistema para mí es muy sencillo determinar si es estable o inestable. ¿Por qué? Porque yo lo tengo factoriado, entonces yo sé cómo está la parte real del polinomio. Pero ¿qué pasa si este polinomio yo lo tengo expandido? Entonces yo puedo tener un polinomio de grado superior, o sea, grado 3, 4, 5, 6. ¿Y cómo hago yo para saber si el sistema es estable o inestable? Y bueno, tendré que empezar a averiguar las raíces para poder escribirlo como la productoria de sus raíces. Tendré que aplicar algún método
que estudiamos en matemática superior para encontrar por intervalo las raíces y poder factoriarlo y poder poner S más P1 por S más P2 por S más Pn. Si el sistema es de primer orden, o sea que tengo S más P1, o sea que tengo S más 5, o es de segundo orden, que tengo S cuadrado, en realidad AS cuadrado más BS más C es muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo factorizar, sacar las dos raíces con menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Pero ¿qué pasa si tengo 3S cubo más 2S cuadrado más S más C? ¿Cómo factoreo? O tengo S a la cuarta más S cubo más S cuadrado más S más C. ¿Cómo hago para factorear? Entonces es muy complicado para nosotros darnos cuenta si el polinomio característico no está factoriado, determinar si el sistema es estable o inestable, porque no está factoriado, yo no sé dónde están ubicadas las raíces. Bueno, el criterio de Root me permite determinar la estabilidad de un sistema sin necesidad de que esté factoriado, solo partiendo del polinomio característico. ¿Sí? Obviamente, al no estar factoriado, yo no puedo saber dónde están ubicados físicamente con exactitud los polos, pero sí sé dónde están ubicados con respecto al origen o al eje J omega. Bien, ahora si yo tengo una función de transferencia P de S, donde les recuerdo que el numerador es P chica de S y el denominador Q chica de S, se puede establecer la estabilidad de un sistema analizando el polinomio sin factorial, o sea, el polinomio completamente expandido. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Primero, determinar, y aquí les voy a dar criterios. El criterio Root determina condiciones que nosotros en matemáticas llamamos necesarias. ¿Qué son las condiciones necesarias que se tienen que dar sí o sí para que podamos continuar? Las condiciones necesarias del criterio Root me pide que, primero, nosotros vamos a trabajar con lo que llamamos ecuación característica. ¿Qué es la ecuación característica? El polinomio característico igualado a cero. Vuelvo a repetir, ¿qué es el polinomio característico? El denominador de la función de transferencia. Primero, el polinomio debe estar completo. Fíjense, el polinomio debe estar completo. ¿Qué quiere decir? Que existen todos los términos desde Sn a Sc. Todos sus coeficientes tienen que ser coeficientes reales. Por eso, ¿qué es lo que quiere decir acá? Que acá no puede haber una raíz cuadrada de menos 5, no puede haber un e a la menos omega t. Son valores reales. Y por otro lado, todos los coeficientes, fíjense, deben tener el mismo signo. Esas son condiciones necesarias para el criterio. ¿Qué quiere decir? Que para que el sistema sea estable debe darse esas condiciones, pero no garantiza que sea estable. Sí te garantiza que es inestable si no se cumple alguna de esas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo que vuelve a repetir es que el criterio de Root me permite conocer la estabilidad de sistemas de orden superior, y siempre vamos a hablar de orden. ¿Por qué? Porque el orden va asociado al grado del polinomio característico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el orden está asociado a la cantidad de polos. ¿Y quién me da la cantidad de polos? El grado del polinomio característico. ¿Sí? Y acá lo único que hace es un poco también refrendar lo que habíamos diciendo, que el criterio Root me permite conocer la estabilidad de un sistema sin necesidad de factoriarlo. Entonces yo puedo tener polinomios característicos de grado superior sin necesidad de factoriar y poder analizar si ese sistema es estable o inestable. Bien. Bien. Característica del criterio Root. El criterio Root representa un método para determinar la localización de los ceros del polinomio de coeficientes constantes reales. ¿Sí? Ya dijimos, con los coeficientes son reales, y la ubicación de los polos con respecto al semiplano izquierdo o derecho. Eso no es otra cosa que criterio de estabilidad. Bien, es un método algebraico que permite conocer la estabilidad absoluta del sistema. Eso ya lo discutimos. ¿Por qué? Porque el criterio de Root me dice si el sistema es estable o inestable, no me dice cuán estable es. El saber cuán estable es significa determinar qué tan cerca o tan lejos del cero está.
Les comenté también que al final de la clase vamos a ver cómo se replantea el sistema y cómo se lo engaña el sistema para medianamente poder determinar cuán alejados están los polos del cero. ¿Sí? Limitaciones del método. El criterio de Root es válido solo para determinar raíces de la ecuación característica con respecto al semiplano izquierdo, y el límite de estabilidad es el eje J omega. Es lo que dijimos. Yo puedo determinar cuán lejos o cerca está del origen, o J omega, pero yo no puedo decir si el sistema es marginalmente estable. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo decir si en el eje J omega. Yo puedo decir si los polos están a la derecha o a la izquierda del eje, en este caso para nosotros a la izquierda o a la derecha del origen. ¿Por qué? Porque el criterio Root solo analiza polos reales. Solo facilita información sobre la estabilidad general del sistema, y es lo que dice, muchas veces no es suficiente saber si el sistema es estable o no, sino cuán inestable es para corregirlo y darle mayor estabilidad. Pero bueno, eso nosotros lo vamos a ver en la clase que viene, en lugar de las raíces. Este criterio solo es válido si la ecuación algebraica es característica, si todos los coeficientes son reales. Si alguno de los coeficientes es un número complejo, si la ecuación contiene funciones, no sirve. Bueno, eso es lo único que nos dice, que todos los coeficientes tienen que ser reales, que es una de las condiciones necesarias que ya las planteamos acá. Considera la ecuación característica de un sistema lineal CISO. Nosotros ya lo vamos trabajando al sistema. ¿Por qué le incluyen en la clase de hoy la palabra CISO? Porque en la bibliografía, en el 90% de la bibliografía ya van a empezar a hablar de los sistemas CISO. Nosotros lo conocemos como sistema univariable. ¿Qué significa CISO? Single input, single output. Una entrada, una salida. Es así. Para nosotros es eso. Por eso nosotros analizamos con respecto a RDT, que es una RDT, no, en el punto de suma no tenemos más una RDT. ¿Ok? Tenemos una única RDT, por lo tanto vamos a tener una GDT. Si a la ecuación característica, que no es otra cosa que el polinomio característico igualado a cero, ahí está. Para que la ecuación anterior no tenga raíces con partes reales positivas, y eso qué quiere decir, en palabras difíciles, para que el sistema cuyo polinomio característico es este no sea inestable, debe cumplir las siguientes condiciones. Uno, todos los coeficientes deben ser reales. A sub n está a sub 0 reales. Ya lo planteamos. Todos los coeficientes de la ecuación deben tener el mismo signo. Ya lo planteamos. Y ningún coeficiente es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Si un coeficiente es igual a 0, el polinomio es incompleto. Es lo primero que dijimos. El polinomio debe ser un polinomio completo. Por lo tanto, ningún coeficiente es igual a 0, porque si un coeficiente es igual a 0, ese término falta. Obviamente, si yo quiero continuar, que ya lo vamos a ver, debo completar el polinomio. Bien. Lo que dijimos, estas condiciones son necesarias. ¿Qué quiere decir necesarias? Que sí o sí se tienen que dar para seguir trabajando. Pero no garantiza que el sistema sea inestable, que sea estable. Sí, el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones me garantiza que el sistema es inestable. Si algún coeficiente no es real, el sistema es inestable. Si algún coeficiente tiene distintos signos, es inestable. Y si el polinomio es incompleto, es decir, un coeficiente igual a 0, el sistema es inestable. Les vuelvo a repetir, que cumplan estas tres condiciones no me garantiza que el sistema sea estable. Para eso se aplica el criterio de Root para confirmar que a pesar que cumple esto, también el sistema es estable. ¿Bien? No es otra cosa que un poco más de explicación. Si todos los sistemas, si todos los coeficientes, uno es 0, que quiere decir que el polinomio está completo, entonces el sistema puede ser estable. Puede ser estable. Si algún coeficiente es negativo, ya de movida el sistema es inestable. Ahora, si alguno de los coeficientes 0, ¿qué quiere decir? Que falta un término, en el mejor de los casos, el sistema es marginalmente estable. ¿Por qué en el mejor de los casos? ¿Por qué? Porque es preferible una marginalidad, que quiere decir que el sistema está acotado en su salida, el error no tiende a infinito, a que sea inestable. ¿Qué quiere decir? El error tiende a infinito. ¿Por qué? Porque es una retroalimentación positiva. En una retroalimentación positiva, el
es a la inversa. En lugar de tender a cero, el error tiende a infinito. Y aquí, si lo vemos desde el punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista del aire acondicionado, el polinomio característico de un sistema de control de aire acondicionado, uno de sus coeficientes es igual a cero. Es un polinomio característico incompleto. ¿Sí? Bien. En este caso, supongamos que yo tengo un polinomio QS, S cubo más 2S cuadrado más 3S más 1, puede ser estable. ¿Por qué? ¿El polinomio está completo? Sí, tengo todos los términos. ¿Sus coeficientes son reales? Sí, sus coeficientes son reales. ¿Todos los coeficientes tienen el mismo signo? Sí, todos los coeficientes tienen el mismo signo. ¿El sistema es estable? No lo sé, tengo que aplicar el criterio root para verificarlo, pero puede ser estable. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones necesarias para que sea estable. Ahora, si el sistema es S cubo menos S cuadrado más 3S, el sistema es inestable de movido. ¿Por qué? ¿Está completo? Sí, está completo. ¿Son reales? Sí, son reales, pero el coeficiente del término cuadrático es negativo. Y si algún coeficiente es negativo, desde ya el sistema es inestable. Ahora, si la pregunta del problema o del examen se remite a que ustedes determinen si el sistema es estable o inestable, se culmina acá. Se culmina diciendo, no, el sistema es inestable. ¿Por qué? Porque el coeficiente del término cuadrático es negativo, punto. Ahora, ¿cuál? Y ya le estoy haciendo un spoiler del sistema, del criterio. El criterio root no solo me dice si el sistema es estable o inestable, sino cuántos polos hacen inestable el sistema. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos polos se encuentran a la derecha? Ahora, si la pregunta es, determina si el sistema es estable, inestable, en caso de ser inestable, diga la cantidad de polos que se encuentran a la derecha del origen, se debe determinar. ¿Está? ¿Sí? ¿Están viendo la diapositiva o se falta? Bien. Sí, papá. Bien, en este caso, yo determino que el sistema es inestable. Si yo requiero saber analizar el polinomio característico, determinar cuál va a ser, cuál es la característica del sistema. ¿Sí? Ahí está. Si solo se interesa la estabilidad absoluta, no es necesario continuar con el procedimiento. Ahora, si se desea avanzar en el estudio al fin de evitar mayor inestabilidad, es decir, limitar la cantidad de polos del lado derecho del plano S, se continuará con el procedimiento. Se parte el polinomio característico. Bien. Si se encuentra incompleto, ya está. Esto no es otra explicación. Bien. Es una discusión de las tres condiciones necesarias para que un sistema sea estable. Yo no les voy a leer cómo se aplica el método. Directamente vamos a ir a la parte conceptual práctica. ¿Por qué? Porque si yo les leo paso a paso cómo se aplica el método, se van a desahuciar y van a creer que es irreproducible. Después que vean el método, ustedes en la casa lean de nuevo para que vean que cada una de las formulaciones del paso A, B, C, D, E, etcétera, etcétera, se corresponden con cómo se hace. Primero vamos a comenzar diciendo que el método parte desde la ecuación característica. ¿Eso qué quiere decir? Que se iguala el polinomio característico a cero. Si el polinomio está incompleto, se lo completa y se iguala a cero. Para eso, luego se arma lo que se llama la tabla de root, pero obviamente un sistema CISO, partiendo del polinomio característico completo, se lo iguala a cero y se obtiene la ecuación característica. Ahora se arma la tabla de root. ¿Cómo se arma la tabla de root? La tabla de root, como bien lo dice, es una tabla, una matriz que está compuesta por filas y columnas. ¿Cómo se conforman las filas? Con todo el grado del polinomio, del grado S a la N, que es el grado mayor, al grado S a la C. Entonces pongo, en el caso de que tuviese un polinomio de
de cuarto grado, o sea, un sistema de cuarto orden. Sería las filas, sería S4, S3, S2, S1, S0, hasta S0. Entonces agarro, parto de S a la N, S a la N menos 1, S a la N menos 2, a la S3, S2, S1, S0. Entonces es lo que hacemos. Sn, Sn menos 1, Sn, S menos 3, etcétera, S1, S0. Ahora, ¿cómo formo las columnas? ¿Cómo formo la primera columna, la segunda columna, la tercera columna? En realidad, voy a formar tantas columnas como grado del polinomio presente. Si dice, si tuviese un polinomio de cuarto grado, voy a formar una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas. Pero ¿cuántas? Pero fíjense, por la cantidad de coeficientes, cómo lo voy distribuyendo a los coeficientes que tengo hasta el término independiente, solo en las dos primeras filas. Y empiezo desde el primero, a sub n, y lo voy intercalando. Primera fila, segunda fila. Primera fila, segunda fila. Primera fila, segunda fila, y así voy conformando las columnas. Entonces voy acá a sub n, a sub n menos 1, a sub n menos 2, a sub n menos 3, a sub n menos 4, a sub n menos 5, etcétera, 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 hasta que lo termine. Cuando termino, y si me faltan coeficientes para llenar las columnas hasta el grado del polinomio, relleno con 0. En este caso, relleno con 0. ¿Por qué? Porque se va a trabajar como determinante y voy a necesitar hacer un producto. Entonces no relleno con 1, se rellena con 0. Y así se empiezan a conseguir los siguientes coeficientes. Como el último valor conocido para mí son los coeficientes, yo tengo que llenar los siguientes coeficientes a través de los coeficientes conocidos. Bueno, se va a trabajar siempre desde la primera columna. El criterio root, lo importante es entender cómo opera la primera columna. Es la base del cálculo de todos los coeficientes. El último valor conocido de la primera columna es lo que nosotros conocemos como pivot. Siempre se lo va a tomar como pivot al último valor conocido de la primera columna. En este caso, para calcular B1, nuestro pivot es AN-1. ¿Y cómo se hace? Como hacíamos, es muy parecido a determinante. Se multiplica la diagonal principal menos la diagonal secundaria sobre el pivot. Entonces, B1 va a ser AN-1 por AN-2 sobre menos AN por AN-3 sobre AN-1. Ahí está. AN-1 por AN-2 menos AN por AN-3 menos el pivot sobre el pivot que es AN-1. Elimino esta columna. Ya la utilicé. La columna que se usa se la elimina, o sea, no se la borra. Si lo se elimina para el cálculo, es como que ya no existiese para el cálculo. Entonces voy a ir con B2. B2 es AN-1 por AN-4 menos AN por AN-5 sobre AN-1, que es el pivot. AN-1 por AN-4 menos AN por AN-5 sobre 1, que es el pivot. Si yo tuviese que seguir calculando B3, aquí sería, y no tuviese más, sería 0, 0, pero en realidad sería AN-1 por AN-6, AE menos AN por AN-7 sobre AN-1, y así sucesivamente. ¿Sí? Para B3 sería exactamente lo mismo, que lo calculábamos así. Ahora vamos para C1. Ya cambia el pivot. ¿Por qué? Porque el pivot es el último valor conocido sobre mi columna A. Entonces mi pivot es B1. Entonces C1 es B1 por AN-3 menos AN-1 por B2 sobre B1. Eso es C1. B1 por AN-3 menos AN-1 por B2 sobre B1. Una vez que calculé, ya elimino esta columna y obviamente, fíjense, siempre es entre las dos últimas filas. Para C he usado las dos anteriores. B1, en realidad, para calcular Cn-2 uso C a la N y N-1, son las últimas dos anteriores. Ya voy descartando las filas por arriba de las dos que necesito. Entonces C2 no va a ser otra cosa que B1 por AN-5 menos AN-1 por B3 sobre B1. B1 por AN-5 menos A1 por B3 sobre V1.
Así voy a calcular C3 y sucesivamente todos los valores. Una vez que yo complete toda la matriz, ¿qué es lo que debo hacer? Mirar en la primera columna. Miro la primera columna. Si no hay cambio de signos en la primera columna, eso quiere decir que todos son positivos o todos son negativos, el sistema es estable. Ahora, si se presenta un cambio de signo, sobre la primera columna, quiere decir que mi sistema es inestable. Ahora bien, si mi sistema es inestable, ¿qué quiere decir? Que yo tengo polos a la... que yo no sé cuántos. Si yo tuviese un sistema S3 más S2 más S más C, y mi sistema sale inestable, yo no sé si tengo un polo a la derecha, dos polos a la derecha, tres polos a la derecha. Si hay un cambio de signo, a mí yo ya puedo decir que el sistema es inestable, pero no sé cuán inestable es. Y la cantidad de polos a la derecha del origen me la da la cantidad de cambio de signos que yo observo en la primera columna. Eso es todo el criterio de Root. Todo lo que estaba escrito, que no leímos, explica exactamente lo que acabamos de comentar. Vamos con el primer ejemplo. Supongamos, dice, considere la siguiente ecuación característica. S cubo más 6S cuadrado más 2S más 8 igual a 0. Hablo, para determinar la estabilidad del sistema, yo tengo que generar la tabla de Root. Entonces, voy a generar filas S3, S2, S1, S0. S3, S2, S1, S0. ¿Y cómo voy formando la primera y segunda fila? Alternando los coeficientes entre la fila 1 y 2 y así voy formando las columnas. 1, 6, 12, 8, 0, 0. Muchas veces ustedes van a ver que yo no lo completo. ¿Por qué? Porque si yo tuviese que unirse a la 4 acá, ya me quedo sin coeficiente. Entonces relleno la cuarta columna con 0 y 0. Pero ahora lo hacemos para que el sistema sea pulcro. Posteriormente uno no va a hacer falta, sabe que 0, entonces multiplica 6. 6 por nada es 0. 6 por 0, 0. 0 por 1, 0. Está claro, ¿no? Entonces vamos a calcular B1. Es 6 por 12 menos 1 por 8 sobre 6. 6 por 12 menos 1 por 8 sobre 3 es 64 sextos. Perfecto. Vamos a B2. 6 por 0 menos 0 sobre 6, 0. Y yo sé que acá es 0 también. Vamos con C1. C1 es 64 sextos por 8 menos 0 sobre 64 sextos. Automáticamente 64 sextos se cancela. Cancelo y me queda igual a 8. C2 no es otra cosa que 64 sextos por 0, 0 por 6, 0, 0 menos 0, 0 sobre algo, 0. 0, 0, listo. Entonces, miro la primera columna. ¿Hay cambio de signo? No, no hay cambio de signo. Entonces quiere decir que mi sistema es estable. Ahí termina el criterio. Me dices, mi sistema es estable, listo. Hasta acá es esto. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo tres polos a la izquierda del origen. ¿Cuál es la desventaja? Que yo no sé cuán cerca del origen o cuán lejos del origen está, porque no me dice la ubicación física, no me dice que está en menos 1, en menos 5, en menos 0,1 o en menos 10.000. Al final vamos a ver cómo puedo yo relativizar esa distancia modificando y engañándolo al sistema, al criterio, para que me diga más o menos dónde están ubicados. Pero estrictamente el sistema no me dice cómo están ubicados, me dice que están a la izquierda. Entonces yo termino con que el sistema es estable y se termina el problema. Vamos ahora al ejemplo 2. Considere la ecuación siguiente. Lo mismo, armo S3, S2, S1, S0. Vamos a armar ahora las columnas. S2, 4, 4, 12, 0, 0. Vamos a B1. 4 por 4 menos 2 por 12 menos sobre 4. Menos 2. Vamos con B2. 4 por 0 menos 0 por 2, 0, 0. 0 y acá es 0 también. Pues va a ser 4 por 0, 0 por 2 menos 4, 0. Vamos con C1. Menos 2 por 12 menos 4 sobre menos 2. Es 12 positivo. Y C2 va a ser 0. Menos 2 por 0, 0 por 4, 0. 0 menos 0, 0 sobre menos 2, 0.
Bien, ¿qué es lo que tengo acá? Un sistema inestable. ¿Por qué? Miro la primera columna y tengo un cambio de signo. Mi sistema inestable. Ahora lo que yo quiero saber es cuántos, si mi sistema es inestable, quiere decir que hay polos a la derecha del origen. Yo quiero saber cuántos polos hay a la derecha del origen. Y hemos dicho que por cada cambio de signo representa un polo a la derecha. Entonces, la cantidad de polos a la derecha es igual a la cantidad de cambios de signos que presenta la primera columna. ¿Cuántos polos a la derecha tiene este sistema? Pregunta general al estar. Dos Dos. polos. Correcto, excelente, dos polos, porque yo tengo un cambio de signo entre S2 y S1, que es de positivo a negativo, y otro cambio de signo entre S1 y S2, que es de negativo a positivo. Ahí tengo un cambio de signo, acá tengo otro cambio de signo, 1 más 1 es 2, y el sistema es inestable con dos polos con parte real positiva. Ahí termina este ejercicio. Ahora, no todos son tan sencillos. Muchas veces, criterio y cálculo de ganancia crítica, siempre les vamos a pedir cuánto debe valer la ganancia del sistema para que el sistema sea estable. Entonces, habrá que calcular el valor de K. Recuerden que para nosotros K es ganancia. En este caso, fíjense, tengo que calcular cuánto vale K para que el sistema sea estable. ¿Estamos? Bien. Fíjense que alguien tiene abierto el micrófono, por favor, lo cierra. Sí, en este caso, fíjense, la K mayúscula sola, sin ningún subíndice, es la ganancia general del sistema. Porque si ustedes se acuerdan, cuando vimos P y D, K sub P es la constante de proporcionalidad, K sub I es la constante integrativa, K sub D es la constante derivativa. Si yo tuviese un diagrama de bloques, fíjense que dice K por K1 sobre S más 2, por K2 sobre S por S más 3, sobre K4 sobre S más 5. Yo tengo donde K es la ganancia general del sistema. K1 es la ganancia de G1, de los elementos anticipativos. K2 es la ganancia de G2, de la planta. K3 es la ganancia de HDS, del lazo de retroalimentación. Entonces, fíjense, yo tengo varias K para calcular, donde K sin subíndice es la ganancia general del sistema. En este caso, esto se llama problema de ganancia crítica. Yo tengo que determinar cuánto tiene que valer K para que el sistema sea estable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, armo S4, S3, S2, S1, S0. S4, S3, S2, S1, S0. Ahora vamos llenando. 4, me disculpen, 1, 6, 11, 6, K, 0. Y yo de vago no voy a llenar 0, 0. Tendría que llenar 0, 0 porque dijimos que ¿cuántas columnas llenamos? La misma cantidad de columnas que el grado del polinomio o el orden del sistema. Yo tendría que llenar 0, 0, pero para no poner tanto, y nosotros ya hemos asumido que 6 por esto es 0 y esto por 1 es 0, ya no lo llenamos. Entonces vamos al cálculo directamente de B1. 6 por 11 menos 6 sobre 6. 6 por 11 menos 6 sobre 6, 10 positivo. Bien. 6K menos 0 sobre 6. Cancelo, cancelo, es K. 6 por 0 menos 0 por 1 sobre 0. Entonces, mi B3 va a ser 0, no me hace falta, porque ya sé que cuando no existe un valor es 0. Vamos con el C1. 10 por 6 menos 6K sobre 10. 60 menos 6K sobre 10. Vamos al C2. 10 es 10 menos 0. No, yo lo hice. Ah, no. Sí lo puse, ¿no? Acá. Ah, ya me aparecía ahí. 10 menos 0 por 6 menos 0 sobre 10 es 0. Directamente 0.
Mil disculpas, justo tenía una llamada. Mil disculpas, ya estoy de nuevo con ustedes. Entonces C2 es 0 directamente porque es 10 por 0, menos 0 por 6 sobre 6 es 0. Vamos al cálculo de C0, de C1, de D1, mil disculpas, porque ya estamos en C0 es D1, es 60 menos 6K sobre 10 por K, menos 0 por 10 sobre 60 menos 6K, 60 sobre menos 6K sobre 10 se va a cancelar, entonces me queda K. Cancelo, cancelo y me queda K. Y automáticamente si hago 60 por 0, 60 menos 6K sobre 10 por 0, menos 10 por 0 sobre 60K es 0. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Yo para que mi sistema sea estable, yo no debo tener cambio de signos. No debo tener cambio de signos en la primera columna. ¿Estamos de acuerdo? Yo para que mi sistema sea estable, yo no debo tener cambio de signo en la primera columna. ¿Eso qué quiere decir? Que si 10 es positivo, el siguiente coeficiente también tiene que ser positivo. Entonces no tiene que haber signo entre S2 y S1 y tampoco tiene que haber cambio de signo entre S1 y S0. Entonces, 60 menos 6K sobre 10 tiene que ser positivo, ¿sí? Y el paso de S1 a S0 tiene que ser también positivo. Entonces, por definición, yo voy a pedir que en S1, 60 menos 6K sobre 10 sea mayor que 0 para que sea positivo. Despejo K. Paso multiplicando, paso restando menos 6K, paso dividiendo 6, entonces K me queda menor que 10. En S0 planteo lo mismo, K mayor que 0. Entonces, como tiene que ser una conjunción, porque tiene que darse esto y esto, K tiene que estar entre 0 y 10 para que mi sistema sea estable. Entonces, mi sistema va a ser estable si la ganancia está entre 10, entre 0 y 10. No siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Muchas veces en este caso, de movida yo ya voy a saber que mi sistema es inestable. O no. En este caso, por ejemplo, yo voy a averiguar si mi sistema es estable o inestable. Muchas veces nosotros vamos a obtener resultados analíticos desde el punto de vista conceptual no tienen sentido. Está claro. Cuando el problema pida una resolución conceptual, responderán de manera conceptual en función del valor analítico. Siempre se va a dar en parciales que el valor analítico existe, pero relacionado con el problema no tiene sentido. Este ejemplo es ese caso. Pero si la discusión es conceptual, primero se conseguirá el valor analítico y luego se discutirá el valor analítico. Con que no lo discuta, explayarse con otras palabras, defendiendo la postura. Tal cual. Si si el problema pide del valor analítico y ustedes obtienen que el valor analítico y dicen no tiene sentido, no importa, entreguen solo el valor analítico, no expliquen que no tenga sentido, a no ser que el problema diga, discútalo y explique por qué no tiene sentido. ¿Está claro? Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Supongamos que yo tengo este sistema, entonces voy a armar la tabla de root de S4, S0, S4, S3, S2, S1, S0. Vamos a armar las columnas. Tengo 5, 2, 2, 5, y ahí es donde se equivocan. Me ponen 1 y 3K. No. El término independiente es 1 más 3K. Supongamos que yo arbitrariamente le pongo K igual a 2.
¿Cuánto va a valer el término independiente? 7. ¿Está claro? No es 1 y 3K, porque tengo S4, S3, S2, S y S0 que acompaña, en realidad sería S0 por 1 más 3K, cierro paréntesis. Entonces el término independiente es 1 más 3K, y acá viene 0. Está claro, ¿no? No cometan el error de poner 1 y 3K, porque obviamente ya de movida está mal planteado el sistema y ni siquiera parecido le va a salir el examen, o el ejercicio en este caso. Bien, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular B1, B2, C1, C2, D1, D2, porque ya se sabe que los 3, B3, C3, D3 valen 0. Entonces, es 4 menos 25 sobre 2. 4 menos 25 sobre 2 es menos 21. Es 2 por 1 más 3K menos 5 por 0 sobre 2. Entonces yo voy a cancelar 2 con 2 y me va a quedar 1 más 3K. Ahí está, 1 más 3K. Sabemos que esto es 0. Vamos a C1. Es menos 21 medio por 5 menos 2 por 1 más 3K sobre menos 21 medio, que es lo que acabo de poner acá. Yo voy a calcular menos 21 medio por 5 menos, aplico distributivas, que es menos 2 más 6K, saco el paréntesis, me queda menos 2 menos 6K sobre menos 21 medio. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a buscar? Común denominador para poder cancelar 2 con 2. Entonces saco común denominador, que es 2, multiplico, me queda menos 105, menos 4, menos 12K, sobre menos 21 medio, cancelo 2 con 2, esto es menos 109, menos 12K, saco factor común menos 1, entonces me va a quedar 109 más 12, cancelo el menos con el menos, y me va a quedar 109 más 12 sobre 21 medio. Ahí está, y eso es lo que vale. Después, tengo para calcular C2, es menos 21 por 0, 0, es 0 directamente. Entonces ahora voy a calcular, tengo 0, voy a calcular D1, es 109 más 12K sobre 21 por 1 más 3K, menos 21 medio por 0 es 0, entonces es 109 más 12K más 21 por 0 sobre 109 más 12K con 21. Cancelo y me queda 1 más 3K. Entonces D1 va a ser 1 más 3K. Cancelo, listo. Bien, lo que yo puedo observar ya directamente es que mi sistema es inestable. ¿Por qué? Porque tengo un cambio de signo. Tengo un cambio de signo. Ahora hay que ver qué es lo que la consigna pregunta. Si determinar si el sistema es inestable, listo, no se calcula acá. Ahora seguramente la consigna va a decir determinar K de manera tal que el sistema sea lo menos inestable posible. ¿Eso qué quiere decir? Que de los 4 polos solo haya un polo a la derecha. ¿Por qué? Porque si tengo 2 polos, 3 polos, 4 polos, es mucho más inestable. Entonces, para hacer que el sistema sea lo menos inestable posible, ¿qué es lo que significa? Que solo tiene que haber un polo a la derecha. ¿Y qué quiere decir? Que tiene que solamente existir un único cambio de signo. ¿Por qué? Porque la cantidad de polo a la derecha es igual a la cantidad de cambio de signo. Yo ya tengo aquí un cambio de signo. Entonces tengo que evitar cambios de signo. Entonces, de S2 a S1 tiene que ser negativo y de S1 a S0 tiene que ser negativo. ¿Sí? S2 a S1 negativo y de S1 a S0 negativo, de manera tal que tenga positivo, positivo, negativo, un cambio de signo. Negativo, negativo, sin cambio de signo. Entonces el único cambio de signo que existe entre S3 y S2. Para eso, tengo que plantear por S1, 109 más 12K sobre 21 menor que 0, por S1. Entonces despejo, paso 21 multiplicando, paso menos 12K, menos 109, disculpen, y paso 12K dividiendo. Entonces, menos 9, 0,83. Y ya la primera inconsistencia, y usted mira, profe, si la ganancia no puede ser negativa. Correcto, desde el punto de vista conceptual, correctísimo. La ganancia no puede ser negativa. Entonces, desde el punto de vista conceptual, no se puede hacer menos inestable el sistema.
Pero el problema no pregunta y no pide la discusión del valor de K, pide que calcule el valor de K. ¿Está claro? Porque si fuese la pregunta fuese por discusión conceptual, imposible estabilizar el sistema, porque K nunca puede ser negativo y se terminó. Pero acá, como se está preguntando qué valor de K hace que el sistema sea lo menos inestable posible, calcule K y no se discute, se pide el valor analítico, aunque sea inconsistente, incongruente con el concepto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para cumplir ese 0, yo tengo que hacer 1 más 3K también menor que 0. Despejo, paso restando menos 1, paso dividiendo 3, K menos 0,33. Como tiene que ser esto y esto, es una conjunción, entonces vamos a un gráfico. Pido que K sea menor que menos 9,083. Y al mismo tiempo pido que K sea menor que 0,33. Si se cumplen las dos condiciones, ¿cuándo se cumplen dos condiciones acá? Que sea menor a 0,33 y menor a menos 9,083. Entonces, para que el sistema sea lo menos inestable posible, K debe ser menor a menos 9,083, que desde el punto de vista conceptual eso es imposible. ¿Por qué? Porque no hay ganancia negativa. Pero sí existe el valor analítico. Se pide el valor analítico para K, no la inconsistencia conceptual. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Bien, hasta ahí termina el criterio. Ahora, la vuelta de tuerca para determinar cuán lejos están los polos del origen si el sistema es estable. ¿Qué es lo que se hace? Se lo engaña al criterio. ¿Por qué? Porque la estabilidad absoluta nosotros la planteamos con respecto al origen, donde J omega está en 0. ¿Qué pasa si yo despejo, si yo no despejo? ¿Qué pasa si yo muevo el eje a otra posición relativa y estudio la estabilidad con respecto a ese desplazamiento de eje? Lo que yo voy a hacer es saber cómo se ubican los polos con respecto a esa nueva posición. Supongamos que yo tengo que mi sistema es estable. Entonces quiere decir que todos mis polos están a la izquierda del 0, pero yo quiero saber cuán lejos del 0 están. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo al sistema, mi eje ya no está en 0, que mi eje está en -1. Entonces yo voy a estudiar la estabilidad del sistema con respecto a -1, sabiendo que todos los polos están a la izquierda de 0. Entonces lo que yo voy a estudiar ahora es cómo se ubican los polos a -1. Supongamos si yo tengo un sistema de tercer orden, tienen 3 polos. Si el sistema está estable, yo voy a tener 3 polos a la izquierda de 0. Si yo quiero estudiar cómo se ubican esos polos con respecto a -1, tengo que plantear el sistema que estudie la estabilidad con respecto a -1. Me puede dar que los 3 polos están a la izquierda de -1. Entonces quiere decir que el sistema es estable con respecto a -1. Si hay algún polo a la derecha de -1, me va a dar que con respecto a -1 el sistema es estable. Es inestable. Pero el sistema no es inestable, el sistema es estable. Lo único que me está diciendo es que hay un polo a la derecha de -1, ¿eso qué quiere decir? Que está entre 0 y -1, y los otros está entre -1 y menos infinito. ¿Está claro? Eso es el movimiento o el desplazamiento de los ejes. Para estudiar justamente qué. La estabilidad está dada absoluta en función de J omega igual a 0. Si yo desplazo, yo les decía, yo tengo un sistema estable, yo tengo 3 polos acá, pero yo no sé cómo se distribuyen. Si yo muevo el eje a -1 y estudio cómo se distribuyen esos polos con respecto a -1, me puede salir 3 y ninguno acá, 2 y 1 acá, 1 y 2 acá, o los 3 acá, y eso va a ser en función del cambio de signo que yo estudio con respecto a -1, pero no lo hace al sistema inestable. El sistema sigue siendo estable. Lo que yo hago es engañarlo al criterio para decir cómo se ubican con respecto a esta nueva
posición. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, bien. ¿Y ahora cómo se hace? Obviamente se plantea mi variable compleja S, si yo tengo S cubo más S cuadrado más S más 3 igual a 0. Yo a la estabilidad del sistema la analizo con respecto a S. Ahora, si yo quiero analizarla con respecto al desplazamiento, voy a cambiar esa variable S por R menos el desplazamiento. Si yo desplazo 1 va a ser R menos 1, entonces me va a quedar R menos 1 al cubo, más R menos 1 al cuadrado, más R menos 1, más 3 igual a 0. Obviamente, resuelvo analíticamente porque voy a tener el cubo de una diferencia que va a ser el cubo del primero menos el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo y así, 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 así. Voy a resolver con respecto a R y cuando yo tenga, obviamente voy a obtener un R cubo más R cuadrado más R más algo y vuelvo a aplicar criterio de root y lo que me va a dar es la ubicación de los polos con respecto a menos 1. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Se reemplaza R menos sigma. Yo le puse menos 1 porque para mí el desplazamiento es 1 y el ejemplo está en 1. Pero si ustedes quieren poner 3, 4, 5, el mismo. Aquel que sea más exigente pondrá, no, profe, yo quiero saber cómo está con respecto a un medio. Y cada vez que yo lo aproximo más cerca a 0, y como que yo voy a poder definir cuán cerquita de 0 está el polo, si es que hay o no hay, o a lo mejor no hay ningún polo entre 0 y menos 1, o 0 y el desplazamiento. ¿Sí? Ejemplo, supongamos, yo voy a, una vez primero, lo que se tiene que hacer es saber si el sistema es estable. Una vez que el sistema es estable, vamos a ver cómo se ubican los polos con respecto a un punto de desplazamiento del eje. Entonces, supongamos que tengo la función de transferencia con una ecuación característica S cubo más 4S cuadrado más 8S más 4. Armo la tabla de root para saber si este sistema es estable. Entonces pongo S3, S2, S1, S0 y lleno. 1, 4, 8, 4, 0, 0. No me acuerdo si le pongo 0, 0. Bien. Vamos con B1. 8 por 4 menos 4 sobre 4. 8 por 4 menos 4 sobre 4, 7. 0 menos 0 sobre 0, 0. Ya está. Vamos con C1. 7 por 4 menos 0 sobre 4, 7. 4, quiero decir. 7 por 4 menos 0 sobre 7 es 4. Y el otro es 0. Miro la primera columna. Yo sé que este sistema es estable. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que hay 3 polos a la derecha del 0. Pero lo que quiero saber es cuán alejado del 0 están. Entonces yo voy a tomar como referencia ver cómo se ubican con respecto a menos 1. ¿Qué quiere decir? Que voy a ver cómo se distribuyen los polos con respecto a menos 1. Entonces, ¿qué me va a dar eso a mí? ¿Cuántos polos hay entre 0 y menos 1 y menos 1 menos infinito? Entonces, replanteo el sistema reemplazando S por R menos sigma. R menos sigma es 1. R menos 1. Entonces va a ser R menos 1 al cubo más 4 por R menos 1 al cuadrado más 8 por R menos 1 más 4 igual a 0. ¿Bien? R menos 1. Obviamente aquí ya les dije que aquí es el cubo de una diferencia, que el cubo del primero menos el triple producto del primero al cubo al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del tercero. Y así, bueno, esto es una diferencia de cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo resuelvo, tengo R cubo más R2 más R3 menos 1. A priori yo sé que este sistema es inestable. Ojo, con respecto a menos 1 es inestable, porque acabo de hacer el desplazamiento a menos 1. ¿Por qué sé que es inestable? Porque tengo un coeficiente negativo. Entonces, a priori, yo ya sé que tengo polos entre 0 y menos 1. Lo que no sé es la cantidad. Entonces, al aplicar el criterio Root, yo voy a saber cuántos polos tengo entre 0 y menos 1 y cuántos polos están entre menos 1 y menos infinito. Entonces, armo la tabla. Hago R3, R2, R1, R0 y completo. 1, 1, 3, menos 1, 0, 0. Calculo.
3 más 1, 4 sobre 1, 4. 0, menos 0, 0. Y tengo menos 4, menos 4, menos 1 sobre 4 es menos 1. Listo. Es lo que yo esperaba. Sistema inestable. Miro la primera columna, veo que hay cambio de signo. ¿Cuántos cambios de signo hay? Hay uno solo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un polo a la derecha de menos 1. De los 3 polos posibles, hay un polo a la derecha de menos 1 y 2 polos a la izquierda de menos 1. Entonces, mi sistema, ¿qué significa? Que tengo un polo entre 0 y menos 1 y 2 polos entre menos 3, entre menos 1 y menos infinito. ¿Se dan cuenta que el sistema no es inestable? El sistema es inestable con respecto a menos 1, pero lo único que me dice, me permite obtener, es que tengo un polo entre 0 y menos 1 y 2 polos entre menos 1 y menos infinito. Esa es la clase de hoy. Bien, como verán, es una clase bastante sencilla, muy sencilla. No es de difícil interpretación, sino más que nada es de decantación de conceptos que ya hemos venido hablando en todas las clases anteriores. Como verán, a medida que avanzan las clases, se amalgaman, convergen todos los temas, y lo único que me permite aquí es un método para no tener que factoriar el numerador de la función de transferencia y saber si el sistema es estable o inestable, y me da esa pequeña ventaja de saber cómo están distribuidos los polos con respecto al 0, si es que aplico el desplazamiento de los ejes. Bueno, eso es todo por el día de hoy. ¿Alguna consulta? No, profe, bastante claro. Les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Gracias, Diego, si les ha servido la clase de hoy. Bueno, les deseo un hermoso fin de, cuídense mucho y Igualmente, descansen. profe. Descansen. Igualmente, profe. Que descanse. Gracias, Igualmente, profe. Igualmente.